Señor Diputado General de Guipúzcoa, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Orange, Petronor y BBK. Agradecimiento, en primer lugar, y lógicamente de forma preferente, dirigido a Eduardo Zubiaurre, presidente de la Asociación Empresarial de Guipúzcoa, ADEGI, que es nuestro ponente invitado de esta mañana. Y va a presentar el acto y la intervención de nuestro ponente, Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, que tiene la palabra. Diputado Nagusi jauna, Jon Andreok, egun on guztioi, buenos días a todos. El valor social más importante al día de hoy es el empleo. Y para crear empleo hace falta empresas y para ello hace falta empresarios. Y la incentivación para que surjan empresarios pasa por su reconocimiento social. Y en épocas pasadas, en este país, ya afortunadamente alejadas en el tiempo, la figura del empresario estuvo socialmente degradada y los hijos y nietos de los empresarios tuvieron pocos incentivos para continuar el camino de sus padres. La generación mejor formada de la historia tomó o buscó el trabajo por cuenta ajena en la empresa o si no el de la administración. Y sin embargo, en condiciones difíciles, muchos optaron por ser empresarios, siguiendo el camino de sus abuelos y de sus padres. Y uno de ellos es Eduardo Zubiaurre, nieto e hijo de empresario, que habiendo conocido en su casa la dureza de la actividad de su padre y pudiendo optar, por tanto, por lo fácil, optó por el compromiso de implicarse en el oficio de empresario. Por tanto, compromiso y trabajo yo diría que son las primeras características del ponente que tenemos hoy. Eduardo Zubiaurre es desde junio del 2006 presidente de ADEGI. ADEGI es la organización de los empresarios guipuzcoanos y yo me atrevería a decir que una referencia para el empresariado vasco en su conjunto. Quizá haya sido, y lo digo aquí en el centro de Bilbao, quizá haya sido la particularidad de la empresa guipuzcoana de menor tamaño y más familiar en una elevada proporción, la que ha hecho que me atreva a calificar a una organización territorial como ADEGI con el paradigma del empresariado vasco. O quizás sea también una percepción afectiva, porque ADEGI ha sufrido el zarpazo, la violencia, la amenaza y la intolerancia en nuestro país en tiempos muy recientes. Zubiaurre es el continuador del trabajo de hombres como José María Vizcaíno, al que quiero recordar hoy, al cumplirse estos días, precisamente el 5º aniversario de su fallecimiento, y a quien nunca agradeceremos debidamente lo que hizo por la institucionalización empresarial de nuestro país, o del llorado José Mari Corta, aquel quien en su última asamblea de ADEGI, el 15 de junio del año 2000, nos decía unas palabras que para mí se convirtieron en un credo y que releo con frecuencia. El clima político de confrontación, la ausencia de puntos de encuentro y una situación de tensión política con riesgo de trasladarse a la sociedad nos inducen a reiterar el llamamiento a cuantos tienen en sus manos responsabilidades políticas e institucionales, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, para que actúen con sensatez, lealtad institucional y altura de miras y contribuyan a la estabilidad, a la construcción de espacios comunes, al respeto a las instituciones que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos conseguido y contribuyan entre todos a la cohesión y vertebración social que tanto necesita nuestro pueblo. 7 semanas después de pronunciar estas palabras, José Mari era asesinado por ETA. Eduardo Zubiaurre es eibarrés. Es padre de 3 hijos, que son su auténtica pasión, aunque siempre le queda un lugar para sus paseos por el monte. Zubiaurre, de 47 años, es director gerente de Haz Zubiaurre, una empresa familiar de Eibar que se dedica a la fabricación de cepillos de púa metálica para el tratamiento de superficies. La mayor parte de su producción va destinada a la exportación. Tiene clientes en más de 60 países y en una medida importante, además, el difícil mercado de los Estados Unidos. Tiene aspecto ahí donde lo ven de hombre sensato y lo es. De hecho, me ha hecho pasar un mal fin de semana porque he estado buscando alguna anécdota personal para hacerle pasar algún mal rato en esta presentación y me ha sido imposible. Es tan serio y sensato en su vida personal como en su trabajo. Pertenece a una familia vasca que lleva creando riqueza en este país desde 1924, la que fundó su abuelo. Algo sabe, por tanto, de empresa y de compromiso y, además, hace 3 años dio un paso al frente, asumiendo la presidencia de ADEGI. A Zubiaurre, como persona comprometida, le preocupa el empleo. Por eso cree en las reformas en el mercado de trabajo para que ayuden a muchos empresarios
a que pierdan su miedo a contratar. Pero su mensaje, lo adelanto, no es ni neoliberal ni darwiniano, porque Zubiaurre cree necesario que esas medidas se complementen con prestaciones de desempleo elevadas y altas tasas de empleabilidad. Yo diría que en ese sentido Zubiaurre encaja mejor con el perfil de un líder empresarial de una sociedad avanzada y progresista europea, y por eso acostumbra a poner como ejemplo a Dinamarca, donde gracias a la flexiseguridad se asegura la empleabilidad del trabajador en caso de rescisión de contrato. Y con una caída del PIB del 4% y numerosas restricciones, el tiempo medio de estancia en este país en el desempleo ha sido de 3 meses. Eduardo es un hombre de valores, moderno en su forma de vida y en sus planteamientos, pero reivindica sin ningún complejo los valores tradicionales: el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, la austeridad y el ahorro. Yo diría que en él se une lo local y lo global en un justo equilibrio. Amante y defensor de nuestra cultura, de nuestra lengua, de la identidad de nuestro país, tiene a su vez muy claro que el futuro se juega en la capacidad de estar presente en las economías del exterior. Posiblemente porque está convencido de que la recuperación vendrá del ámbito internacional y de las economías más emergentes, y lo predica con el ejemplo, desde su propia empresa, estando presente, como decía antes, en más de 60 países. Es un entusiasta de la pelota a mano, le encanta jugar a este deporte, quizá tenga algo que ver con su carácter, acostumbrado a la dureza del juego a mano y a golpear insistentemente contra la pared. Es constante, trabajador y tenaz. Pero también es innovador. Empresas con la solera y tradición de Zubiaurre nos hace recordar 3 aspectos que no pocas veces, llevados por la retórica de lo supuestamente más novedoso, consideramos como muy de reciente cuño. En primer lugar, que la innovación no es algo que se haya inventado en estas 2 o 3 últimas décadas. Por encima de las formulaciones más o menos didácticas y mediáticas, una de las claves que caracteriza el buen hacer de los Zubiaurre durante más de 3 generaciones es su continuo interés por mejorar, por renovar, por competir, por adelantarse a las exigencias del mercado. La innovación es algo más que el resultado final. Es ante todo una actitud previa, una actitud intergeneracional que ha hecho posible que prácticamente toda la tecnología que caracteriza hoy el buen hacer de Zubiaurre sea fruto de su propia inventiva, de su propio desarrollo, de su propio saber y querer hacer. La tecnología de la que hace gala existe en Zubiaurre y punto. No existe en ningún otro sitio, es irrepetible. Y por otro lado, Zubiaurre nos demuestra que la innovación no es exclusiva de artículos y de productos sofisticados. Todo producto, por muy sencillo y maduro que sea, y en este caso estamos hablando de cepillos de púa, es susceptible de revisión y de mejora, de innovación constante. La innovación no tiene límites. Y finalmente, que el afán innovador no solo tiene vida en las grandes corporaciones multinacionales, sino que también goza de buena salud, afortunadamente, en la empresa familiar por antonomasia. No tiene una tarea fácil entre manos. Preside una organización que cuenta en su frontispicio con personas de la talla de Anchón de la Cava, José María Vizcaíno, Anchón Marquet, Jesús María Aguirre, Tomás Ariceta, José Mari Corta, José Alberdi y Martín Echeverría como presidentes, o Jesús Alberdi y José María Ruiz Urchegui como secretarios generales. Personas forjadas en la dirección del empresariado guipuzcoano. Sin embargo, el compromiso no le asusta. Compromiso, tenacidad, trabajo y valores son recetas que quizá no estén en el top 10 de lo que en estos momentos está de moda, pero son las cualidades de Eduardo Zubiaurre, herramientas adecuadas para dirigir la nave empresarial, la suya y de la Adegi, en tiempos de tormenta. Cualidades con las cuales llevar una organización del prestigio de Adegi a buen puerto. Zuekin, Adegiko presidente jauna, Eduardo Zubiaurre. Diputado general, autoridades, compañeros de organizaciones empresariales, señoras, señores, buenos días. Egun on guztioi. Lehenik eta behin, Adegiren izenean, eskerrak emain nahi dizkiot Forum Europa, Tribuna Euskadiri, gaur hemen, zuen aurrean hitz egiteko eman didan aukerarengatik. Eskerra baita ere Josu Joni, batetik nire aurkezpena egiteagatik eta bestetik eskaini dizkidan laudorio eta hitz goxoengatik, eta Josu Jon, egun seguru nik ere nire pekatutxoak baditu dela. Adizkidetasunetik esandakoak izan arren, bihotzez eskertzen ditudanak. Denok ongi dakizuen bezala,
Jasaten ari garan krisia inoiz ezagutu dugun krisialdirik larriena bezala gogoratua izango da. Mundu mailakoa izan delako batetik, eta bestetik industria ekoizpenak, nazioarteko merkataritzak eta enpleguak jasan dituzten jaitsialdiak berebizikoak izan diralako. 2010 urterako ezagutzen ditugun adierazle aurreratuek diotenez, herrialde garatuetako ekonomiak hazi egingo dira. Garapen bidean dauden herrialdetako ekonomiek areagotu egingo dituztelarik hazkunde hoiek. Dena dela, 2010 urteko lehen hilabete hauetako hazkundea motela izango da. Gipuzkoako ekonomiari dagokionean, Adegik joan den urteko urtarrilean egin zituen aurreikuspenak neurri handi batean bete direla esan genezake. Horrela, Gipuzkoako ekonomia atzeraldian erori zen joan den urtean. Barne produktu gordinak -103ko baino jaitsiera handiagoa izan zuen. Industria ekoizpenak -120ko erorialdiak baino larriagoak izan zituen. Esportazioek behera egin zuten urrira arte -125, eta importazioek gehiago oraindik -136. Azken hamarkadetan gure ekonomiak jasan duen krisialdi eta atzeraldirik handienaren ondorioz. Enpleguari dagokionean 2009 urtean 8.400 lanpostu galdu ziren, langabezi tasa 11%koa izan zelarik. Europako bataz bestekoa baino zertxobait handiagoa, Frantzia eta Alemaniakoen parekoa, eta zer esanik ez Espainiakoa baino askoz ere baxuagoa. 2010 urteari dagokionean Adeg ikuste du Gipuzkoako ekonomia apal eta geldo bada ere hasi egingo dela. Dena dela, hazkunde hori ahula izango da, asko baitira zalantzak eta ziurgabetasunak, hala nola, nazioarteko testuinguru ekonomikoa, kanpo eskariaren bilakaera, lankostuen portaera, petrolioaren, lehengai industrialen eta argindarraren prezioen bilakaera, eta baita ere interes eta kanbiotasen nondik norakoa. Eta oro har, enpresen jarduera baldintzatzen duten kostuena. Comparezco en esta tribuna en calidad de presidente de Adegi y, como tal, me propongo ofrecerles nuestro análisis de la actual coyuntura económica y empresarial, así como nuestra visión del futuro. En la primera parte de mi intervención, tras repasar la coyuntura económica, me detendré en la situación que viven nuestras empresas. En la segunda parte trataré de trasladarles cuáles deberían ser, en opinión de Adegi, las líneas de trabajo y las orientaciones en las que deberíamos profundizar para afrontar los retos futuros con éxito. Como todos ustedes saben, la crisis económica que estamos padeciendo será recordada como una de las más graves de todos los tiempos por su carácter global, así como por la intensidad de las caídas en la producción industrial, en el comercio internacional y en el empleo. La rápida respuesta pública en forma de paquetes de ayudas y rescates y el volumen de ayudas puestas en marcha ha permitido una salida para la mayoría de las economías. Para el año 2010, los indicadores adelantados de la OCDE apuntan a un crecimiento generalizado en las economías avanzadas, que se prevé superior en algunos mercados emergentes. Además, diversos organismos internacionales empiezan a revisar al alza dicho crecimiento, como recientemente lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que prevé aumentos del PIB de más de 1 punto para Estados Unidos y Alemania. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los analistas, organismos e instituciones económicas coinciden en señalar que el crecimiento económico en los primeros meses de 2010 será lento. En el caso de España, un mercado fundamental para la economía guipuzcoana, al que destina 1/3 de su producción, las perspectivas no son demasiado halagüeñas y, en general, las previsiones se encuentran en el entorno del crecimiento nulo. El comercio mundial, la otra gran fuente de actividad para nuestra economía, se contrajo fuertemente en 2009, un 12%, y según la OCDE se estima que se recuperará a tasas superiores al 5% en los próximos 2 años. En cuanto a la economía guipuzcoana, en 2009 entró en recesión, de manera que el PIB de Guipúzcoa tuvo decrecimientos superiores al 3%. La producción industrial sufrió caídas superiores al 20%, las exportaciones han caído un 25% hasta octubre y las importaciones un 36%. Todo ello como consecuencia de la fuerte recesión que hemos padecido, la más fuerte de las últimas décadas.
Respecto al empleo, en 2009 Guipúzcoa perdió 8.400 empleos, situándose la tasa de paro en el 11%, ligeramente por encima de la media europea. Los malos datos de enero, que acaban de publicarse, con 2.400 parados más, indican que los ajustes en el empleo aún no han terminado, desgraciadamente. Con las caídas de actividad y del PIB que hemos sufrido, las mayores en las series históricas que disponemos en Adegi, creemos que es preciso destacar el comportamiento del desempleo, que se ha mantenido en tasas similares a las de Alemania o Francia y muy por debajo de las de España. El empleo en Guipúzcoa, por lo tanto, ha resistido, de momento, mucho mejor de lo que históricamente lo había hecho, ya que en otras recesiones, con caídas de actividad sensiblemente menores que las sufridas en el año 2009, las tasas de paro fueron de más del doble que las del ejercicio pasado. En este sentido, hay que recordar que hasta hace una década la tasa de paro no bajaba del 12% y que entre 1985 y 90 superaba el 20%. Ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la apuesta de las empresas guipuzcoanas para mantener el empleo en nuestro territorio. Por lo que se refiere al año 2010, esperamos que el crecimiento del PIB sea lento, débil y vulnerable, ya que estará sometido todavía a incertidumbres como el contexto económico internacional, la evolución que pueda tener la demanda externa, los costes laborales, el precio del petróleo, de las materias primas industriales y de la energía eléctrica, la evolución de los tipos de interés y los tipos de cambio, así como el conjunto de los costes que afectan a la actividad empresarial. Este contexto económico, caracterizado por una fuerte recesión en 2009 y unas perspectivas de débil y vulnerable crecimiento para 2010, se ha visto reflejado, como no podía ser de otra manera, en la realidad de las empresas guipuzcoanas. De acuerdo con los resultados de la encuesta que Adegi ha realizado en enero de este año a las compañías guipuzcoanas de más de 10 trabajadores, podemos decir que las empresas están tocadas. Para la inmensa mayoría de las empresas guipuzcoanas, sus mercados continúan en recesión, si bien esperan que en 2010 se normalicen. Las ventas han caído un 26% de media en los 2 últimos años. El 81% de las empresas guipuzcoanas tienen una cartera de pedidos débiles o muy débiles. Y la evolución de los márgenes empresariales, es decir, la relación precios-costes, es negativa y empeorará en 2010, y no hay dudas respecto de la causa: los descensos de los precios de venta de los bienes y servicios que producen las empresas guipuzcoanas en este caso. Así lo señala un 70% de las mismas. Con un año 2009 de fuerte recesión económica, con caídas generalizadas de ventas, con los márgenes en niveles negativos y empeorando, 3/4 partes de las empresas han obtenido resultados empresariales inferiores a los del año 2008. Además, 2/3 de las empresas guipuzcoanas han tenido resultados nulos o negativos, y no se espera que este año 2010 la situación vaya a mejorar en este aspecto. Por lo que se refiere a la evolución esperada de las plantillas para los próximos meses, las empresas guipuzcoanas apuntan hacia una cierta estabilidad de los niveles actuales. Así, el 65% de las empresas indican que mantendrán el empleo en los niveles con los que actualmente cuentan. El 10% lo aumentarían, mientras el colectivo de empresas con exceso de plantilla se sitúa en un 24%. Un dato para la esperanza es que la utilización de la capacidad productiva de las compañías guipuzcoanas se sitúa en el 72%, similar al de Alemania y la zona euro y mejor que la registrada en España. Y decimos que es un dato para la esperanza porque en septiembre los datos que teníamos eran de un 67%, que ha sido el dato más bajo de los que hemos conocido en Adegi desde la década de los 90. Y otro dato significativo y positivo es que más del 70% de las empresas consultadas realizó algún tipo de inversión en investigación, desarrollo e innovación en 2009, porcentaje incluso superior a 2008, y prevé mantenerla en dichos parámetros para este año. Estamos, por tanto, en una situación que, como decía al principio, no tiene parangón, por la gravedad de las caídas de actividad y por la intensidad de las caídas en la producción industrial y de nuestros mercados. Caída que se produce tras una década, desde 1998 al 2008, que podríamos calificar como prodigiosa. En esos 10 años, el PIB de Guipúzcoa se ha duplicado, lo que ha permitido que 320.000 personas hayan podido tener empleo. Ello no hubiera sido posible sin la contribución del tejido empresarial guipuzcoano. Pero si prodigiosa fue la subida, penosa y dura ha sido la caída.
solo comparable a la crisis sufrida en 1991-93 y que nos ha situado en niveles de producción industrial de 1999. Nos encontramos, por tanto, en una situación en la que las empresas están haciendo ímprobos esfuerzos por resistir, con trabajadores que han perdido su empleo o que ven en serio peligro el mismo, con unas administraciones públicas que ven cómo merman sus recursos cuanto más los necesitan para hacer frente a la difícil situación que vivimos. En definitiva, con una coyuntura económica dura, difícil e incierta. La única certeza que tenemos es que el futuro va a ser muy diferente y previsiblemente más competitivo que esta última década de bonanza que hemos conocido. Son, por tanto, momentos de incertidumbre que, además de interpelarnos, nos obligan a ponernos manos a la obra, huyendo de miedos y parálisis estériles. Es momento para la reflexión profunda, pero también para la acción decidida, con el fin de acertar en poner las bases que nos permitan construir el futuro. Y si algo caracteriza los momentos de incertidumbre es que son momentos en los que nos hacemos muchas preguntas. Y entre ellas hay una que es fundamental, ya que de su respuesta depende en buena medida cómo nos situamos ante el presente y el futuro. ¿Estamos viviendo una época de cambios coyunturales ante los que debemos resistir y aspirar a la recuperación? ¿O por el contrario vivimos un cambio de época en el que vamos a tener que reubicarnos para competir? En Adegi estamos persuadidos de que estamos viviendo los inicios de una nueva época y son muchos los que coinciden con este diagnóstico. Resulta complicado verlo con claridad, pero intuimos que esta no es una crisis más, que nada volverá a ser como antes, que lo que nos espera no volverá a ser igual. Ante esta situación tenemos que responder a los retos del presente, porque las empresas tienen que sobrevivir, si no, no hay generación de valor, ni empleo, ni bienestar. Y al mismo tiempo debemos adaptarnos a ese cambio de paradigma. Dicho de otra manera, estamos ante la disyuntiva entre lo importante y lo urgente y de cómo lo armonizamos. En primer lugar, el cambio de época en el que estamos nos va a exigir desde ya recuperar los valores perdidos, adaptarlos a los tiempos que vivimos y reforzarlos. En Adegi creemos que entre las causas que han provocado e impulsado la actual crisis económica está la que tiene su origen en una profunda crisis de valores humanos. Tenemos la oportunidad y la obligación de transmitir a las nuevas generaciones, sobre todo mediante el ejemplo, valores como el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio que son antagónicos con la cultura del pelotazo que ha sido la imperante hasta hace muy poco tiempo. Es relevante que todos nos planteemos que valores como la austeridad y el ahorro, en contraposición a la apariencia y el dispendio desaforado, deben incorporarse a nuestra cultura social. Hemos de transitar de la cultura del tener a la del ser, de la egoísta satisfacción de intereses particulares al respeto y protección de la dignidad individual, de la confrontación a la colaboración y la cooperación activa. Sentada como premisa previa a esta necesidad de recuperar los valores que he indicado, necesitamos, además de valores, coraje, mucho coraje, porque las transformaciones que vamos a tener que abordar requerirán de voluntades firmes y de mucha determinación para conducir los cambios, asumir responsabilidades, tomar decisiones, superar obstáculos y vencer resistencias. Cuando salgamos del túnel de la crisis, habrá no solo más y mejores competidores, sino que estarán en cualquier parte del mundo, también aquí. Tendremos que pelear en un nivel de competición y con una intensidad mayor que la conocida hasta ahora. Para ello necesitaremos empresas más flexibles, productivas, internacionalizadas e innovadoras, en definitiva más competitivas, con unos costes de actividad ajustados, cualquiera que sea su naturaleza, fiscales, laborales, de electricidad, entre otros. Y aprovecho la ocasión para demandar en nombre de Adegi las reformas necesarias en el marco eléctrico que permitan una racionalización de su coste que ha aumentado de forma notable para las empresas industriales, de estas que estamos en alta, en el último año. A continuación, mencionaré algunos factores en los que debemos profundizar y mejorar para conseguir lo que acabo de decir. Son, en opinión de Adegi, los retos y desafíos que tendremos que superar las empresas para recuperar, mantener y avanzar en nuestras posiciones competitivas y asentar las bases del futuro.
Por un lado, que el mundo está cambiando. Eso es algo obvio que lo vemos todos. El eje sobre el que ha girado en los últimos siglos se está trasladando, simplificando mucho, del Atlántico al Pacífico. La primera potencia mundial, de momento Estados Unidos, parece que está dejando de mirar a Europa en términos económicos y de intercambios comerciales, como lo hacía antes, y mira a China, a India y a Brasil. Además está la evolución demográfica prevista en los distintos continentes. Este hecho supondrá un fuerte cambio del peso de las economías. Según las previsiones de la OCDE, el comercio mundial va a crecer en los próximos 2 años por encima del 5%, gracias fundamentalmente a los crecimientos en mercados de los países emergentes. Las empresas no podemos ser ajenas a esta realidad, que, queramos o no, de un modo u otro, va a influir de manera determinante en nuestro devenir. Para adaptarnos con éxito a esta nueva era económica que está emergiendo, necesitaremos tener una visión global de nuestros negocios, ampliar nuestro campo de juego, lo que, entre otras cosas, nos exigirá estar más presentes en los mercados con mayor crecimiento potencial y poner el acento en los países emergentes. Y, a pesar de las dificultades de la tarea, lo que está claro es que hay que hacerlo sí o sí, partiendo de un adecuado diagnóstico de nuestra realidad actual y abandonando nuestras zonas de confort. Guipúzcoa, como saben, es un territorio industrial y lo quiere seguir siendo. La industria representa aproximadamente un 34% del PIB y del empleo de Guipúzcoa y alcanza casi el 40% de su PIB y empleo privados. Importe netamente superior a la media europea y al de otras regiones del entorno. Nuestro tamaño medio de empresa es pequeño, si bien contamos con un volumen de empresas de dimensión mediana con potencial relativamente alto. Tenemos también un fuerte peso de la empresa familiar y de las cooperativas. Nuestra industria es exportadora, pero fuertemente concentrada en la Unión Europea y poco exportadora a los países emergentes. Tenemos una balanza exterior tecnológica mejorable, ya que importamos tecnología más avanzada que la que exportamos. Producimos fundamentalmente bienes de inversión de tecnología media y no bienes de consumo final. Los procesos de multilocalización a los que nos hemos visto abocados se han producido fundamentalmente por el acceso a nuevos mercados derivado del acompañamiento a nuestros clientes. A todo ello debemos añadir que tenemos unos costes relativos que, si antes nos ofrecían algunas ventajas competitivas, ahora las estamos perdiendo, si no las hemos perdido ya, incluso respecto a países más avanzados. La flexibilidad en costes, pues, será un factor importante en la evolución del sector industrial. Esta es la realidad de la que partimos y que debemos mejorar. Como decía anteriormente, el primer y principal factor para adaptarnos a los tiempos que vivimos y que tiene incidencia en todos los ámbitos de la empresa es la necesidad que tenemos de tener una visión global del negocio. Visión global que nos exigirá estar más presentes en los mercados exteriores con mayor crecimiento, sobre todo los países emergentes. Ampliar el campo de juego teniendo siempre presente el eje internacional en todos los procesos. Apostar por el FOT en Guipúzcoa, es decir, por el conocimiento y la innovación como vía de diferenciación. Valorar más las personas, lo que nos exigirá cuidar los valores y el talento para retenerlo y atraerlo. Gestionar de manera nueva las personas y las relaciones laborales. Desarrollar proyectos compartidos en las organizaciones, reforzando el compromiso y propiciando valores como la superación y la creatividad. Concebir el producto como propuesta de soluciones y servicios para el cliente. Subrayar las oportunidades que plantean los entornos saludables, la sostenibilidad y el medio ambiente. Trabajar para obtener estructuras financieras adecuadas a los proyectos empresariales y que evolucionen con los mismos. Profundizar en la estrategia comercial, posicionamiento, notoriedad e imagen de marca. Es hora, pues, de ponernos manos a la obra para, entre otras cosas, adquirir dimensión, ya que en la visión global del negocio el tamaño sí importa. La dimensión condiciona tanto la internacionalización como los saltos en la cadena de valor, la innovación o la gestión de personas, entre otras materias. La visión global del negocio también nos exige gestionar de manera nueva las personas y las relaciones laborales. Las personas son la clave de todas las organizaciones. Son ellas las que innovan, las que crean, las que ponen en marcha proyectos empresariales, las que imaginan y las que consumen. Es lo que más apreciamos, lo que más necesitamos y lo que más debemos cuidar. Pues bien, pensando en las personas que integran nuestras organizaciones, es por lo que afirmo que el mercado de trabajo, tal y como lo conocemos hoy, no funciona.
Su mal funcionamiento nos obliga a una gestión de las personas y de las relaciones laborales que no nos satisface. Con caídas de actividad menores que en otros países, que en Alemania, por ejemplo, el Estado español está en el pelotón de cabeza de la destrucción de empleo en Europa. Ello es un síntoma claro de que nuestro mercado laboral no funciona, porque es rígido, dual e ineficiente. Por si fueran pocos los negativos efectos en el empleo, la ineficacia de nuestro mercado laboral desincentiva la rotación, merma la productividad y reduce la inversión por parte de las empresas en formación como consecuencia de la alta tasa de temporalidad. Como país nos hemos fijado la meta de ser el referente europeo en innovación. Creo que también como país debemos aspirar a ser innovadores en la transformación del mercado de trabajo, fijándonos para ello en sistemas como la flexiseguridad, que ya funciona en otros países, por ejemplo en Dinamarca, Holanda, Austria o Suecia. Existen fundadas razones para apostar por modelos que, al estilo danés u holandés, permiten beneficios comunes desde la asunción de una gestión compartida de los riesgos entre empresarios, trabajadores y administraciones públicas. Seguir siendo competitivos en el escenario global y mantener o aumentar la cohesión social de nuestro país requiere de un mercado laboral con una combinación de fundamentalmente 3 ejes de actuación, que se tienen que dar simultáneamente, porque si cada elemento actúa independientemente, el conjunto pierde sentido. Estos 3 elementos son, en primer lugar, modelos de contratación más flexibles, mayor flexibilidad de adaptación de horarios, movilidad laboral funcional y geográfica, superando las rigideces de los convenios colectivos. En segundo lugar, una fuerte red de seguridades para el trabajador, prestaciones de desempleo elevadas y altas tasas de empleabilidad. Y, por último, ejecución de políticas activas de empleo que garanticen la formación continua, la reconversión profesional y funcional y la rápida reincorporación al mercado laboral. Esta combinación, además de ayudar en un ajuste más adecuado entre oferta y demanda laborales, mejora los niveles de satisfacción en el trabajo y redunda en la competitividad global del país. Pero el éxito de este sistema descansa en la extensión de una cultura orientada al diálogo y a los acuerdos sociales, de modo que sea central el papel que desempeñen todos los interlocutores, tanto en el proceso de definición como en la aplicación efectiva de las políticas de empleo y formación innovadoras. Miremos al norte de Europa. Merece la pena intentarlo. Recorrer el camino de la flexiseguridad, como lo han hecho los países citados, es una propuesta de fondo que nos permitiría superar la situación actual y encontrar una fórmula para una mejor gestión de las personas y de las relaciones laborales. Somos conscientes de que no es algo que podamos hacer de hoy para mañana. Es una apuesta en el medio y largo plazo. Porque, desgraciadamente, nuestro día a día, nuestras urgencias, están condicionadas por una legislación laboral y una articulación de la negociación colectiva que no nos permite a las empresas adaptarnos a los nuevos retos organizativos que tenemos. Nuestro día a día se llama negociación colectiva, convenios colectivos y pactos de empresa, y en ello estamos. Como saben, en Guipúzcoa estamos metidos de lleno en el proceso de negociación colectiva de este año, en el que tenemos que negociar, entre otros, convenios tan emblemáticos como el del metal y la construcción, convenios ambos que interesan y preocupan a muchas empresas y trabajadores. A la vista de las propuestas sindicales, reducciones de jornada de hasta 100 horas, peticiones de incrementos 5 veces superiores al IPC, acompañadas de los eslóganes al uso sobre la maldad y codicia de los empresarios, el tejido productivo guipuzcoano lo va a tener muy difícil. No voy a entrar en valorar dichas propuestas, ya que se descalifican por sí mismas. Tampoco creemos que sean compartidas por la inmensa mayoría de los trabajadores guipuzcoanos que conocen bien, a pie de fábrica, cuál es la situación de cada una de las empresas, cómo van los pedidos, cuánto venden y las dificultades que afrontan cada día. Situación que no se resuelve con eslóganes que pueden valer para una pancarta o una manifestación, pero no para competir. Y es ahí donde nos jugamos el futuro. Un futuro en el que solamente las empresas más flexibles y que incrementen su productividad podrán competir con posibilidades de éxito. Y nuestro modelo de negociación colectiva no ayuda en nada en todo ello. Nuestro modelo actual de negociación colectiva se caracteriza por lo siguiente.
Unos convenios colectivos que no equilibran las pretensiones de las partes, al contrario, las desequilibran por el juego de la ultraactividad. Una legislación laboral de una naturaleza proteccionista exacerbada y vocación de estabilidad que petrifica los logros sindicales y choca con la realidad empresarial, que es de naturaleza cambiante. Una negociación colectiva en cascada donde el ámbito superior cede ante el inferior, mejorando siempre las condiciones laborales e incrementando los costes. Y una estrategia sindical que, sobre la base del convenio de ámbito más cercano, plantea pactos de empresa que tienen como único fin incrementar aún más los costes, sin atender habitualmente a la evolución de los negocios y de su productividad. Planteadas así las cosas, en Adegi nos preguntamos, ¿tiene futuro la negociación colectiva en los términos que hemos conocido? ¿Sirve este modelo para responder a las necesidades de las empresas? ¿Puede un país competir en el siglo XXI con una negociación colectiva anclada en el siglo pasado? En nuestra opinión, la respuesta es claramente que no. La vía actual de la negociación colectiva como instrumento de gestión de personas creemos que está agotada y que además es ineficaz. Estamos persuadidos de que es hora ya de plantearse una profunda reforma que permita una rápida y eficaz adecuación de la negociación colectiva a nuestra realidad, permitiendo a las empresas adaptarse tanto a los imperativos internos como a los externos, con rapidez, para que puedan ser competitivas y mantener el empleo. Para Adegi, el medio instrumento para plantear este nuevo escenario de impulso y renovación de la negociación colectiva es el diálogo social, que deberá incorporar, como he dicho más arriba, la flexiseguridad como concepto en aras a aunar intereses comunes a las empresas, las personas y la sociedad en general. Y en orden a permitir a las empresas ser más flexibles y competitivas y a las personas conciliar mejor su vida personal y laboral, garantizando su empleabilidad. He mencionado los retos y desafíos que tenemos y cuáles son, en nuestra opinión, las orientaciones principales para alcanzarlos. En estos tiempos que vivimos, en esta nueva era de competitividad, la salida dependerá de la buena orientación de nuestros esfuerzos. Si de lo que se trata es de consolidar los puestos de trabajo existentes, de crear nuevos y generar valor, habrá que crear las condiciones para ello. En este sentido, trasladar continuamente la imagen y el discurso de que los empresarios son los causantes del desempleo y culpabilizarles continuamente, mientras se reduce cada vez más su margen de maniobra, no nos sitúa en las mejores condiciones para crear puestos de trabajo. El único recurso seguro con el que contamos en este país para salir de la crisis y superar los retos y desafíos que he mencionado es la capacidad de emprender y de trabajar de sus personas. No debemos olvidar que son principalmente los empresarios quienes crean valor y puestos de trabajo a través de sus proyectos empresariales. Nuestras organizaciones necesitan ser proyectos compartidos, en los que las personas sean el centro, ya que solamente son ellas quienes pueden imaginar, proponer, iniciar y llevar a término proyectos ambiciosos a pesar de las dificultades. Si nuestro país ha llegado donde está, ha sido por la decidida y decisiva aportación de los empresarios y su capacidad de emprender, por la aportación de las personas que participan en dichos proyectos empresariales y la ayuda y el acompañamiento de las administraciones. Si como sociedad lo seguimos haciendo, tendremos futuro. Si nos empeñamos en lo contrario, lo vamos a pasar mal. Necesitamos más que nunca fomentar el espíritu empresarial que nos ha caracterizado como país. Debemos valorar, promover y reconocer el emprendizaje, la asunción de riesgos y la participación de las personas en los proyectos empresariales. En Adegi estamos convencidos de que un país que comparte valores, busca la excelencia profesional y desarrolla una actitud innovadora es capaz de superar con éxito hasta el más difícil de los retos. Amaitzera noa. Aipatu ditut eskuartean ditugun erronkak, eta zeintzuk izan behar luketen gure iritziz erronka horiek gainditzeko norabide nagusiak. Lehiakortasunaren aro berri honetan, gure aleginen lerrokatze egokian egongo da neurri handi batean ditugun arazoak gainditzeko gakoa. Egun ditugun lanpostuak bermatuko baditugu. Lanpostu berriak eta aberastasuna sortuko badugu. Baldintza egokiak behar ditugu horretarako. Eta baldintza egoki horiek sortzeko oztopo da etengabekoa, atergabekoa bihurtu zaigun irudi eta diskurtsoa.
enpresaria garela langabeziaren eta krisialdiaren eragile bakarrak. Gogoratu nahi dut krisialditik irteteko eta aipatu ditudan erronka gainditzeko pertsonen ekintzaile zena eta lanerako gaitasuna direla herri honetan ditugun baliabide bakarrak. Zaindu ditzagun bada. Honen harira beharrezkoa zaigu herri bezala ezaugarri izan dugun ekintzaile zenari hauspoa ematea eta sustatzea. Ekintzailetasuna, arriskuak norbere gain hartzeko kultura, eta enpresa egitasmoetan pertsonen parte hartzea balioetsi, sustatu eta ezagutarazi behar ditugu. Adegin, sinistuta gaude, balio berak aintzat hartzen dituen, bikaintasun profesionalaren egarri den eta jarrera berritzaileak garatzen dituen herri bat gai dela, arrakastaz, erronkarik zailena gainditzeko. Gu horretan saiatzeko eta lankidetzan aritzeko prest gaude. Eskerrik asko guztioi zuen arretarengatik. Bien, muchas gracias. Pasamos a continuación al coloquio. Y por empezar por asuntos de actualidad, casi a lo mejor la pregunta es ociosa, pero nos ha dado la sensación de que, por lo que ha dicho en su intervención, la reforma laboral planteada el viernes pasado por el presidente Zapatero no parece que le guste mucho. Bueno, lo he dicho en mi intervención, el modelo en el que nos fijamos en Adegi, yo creo que en la mayoría de las organizaciones empresariales y empresarios particulares, es un modelo que nos tiene que aportar a las empresas un grado alto de flexibilidad y de eficiencia a la hora de adaptarnos a las situaciones cambiantes que vivimos en nuestras empresas. Y entendemos que todo esto se tiene que dar dentro de un sistema equilibrado en donde las personas afectadas por esas situaciones cambiantes y por las decisiones y ajustes que tienen que tomar las personas pueden seguir contando con una alta cobertura en sus prestaciones y en sus niveles de vida y al mismo tiempo unas políticas activas de empleo que les permitan reubicarse rápidamente y reincorporarse al mercado de trabajo. Todo eso exige que haya un sistema equilibrado donde cada una de las partes, y como he mencionado en mi intervención, tanto empresarios como trabajadores y administraciones aporten y perciban beneficios en todo este sistema. En ese sentido, las empresas van a tener capacidad para adaptarse, para ajustarse y tan pronto puedan generar puestos de trabajo. Los trabajadores lo que tienen que hacer es participar en esos proyectos y al mismo tiempo tener una actitud activa para formarse y reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo, y la Administración tiene que facilitar normativas y condiciones para que todo eso se pueda hacer de una forma ágil y efectiva y que genere bienestar para la sociedad. Por lo tanto, la pregunta que iba, la reforma que anunció el Gobierno el viernes pasado, yo creo que todos la hemos valorado positivamente en cuanto a que empieza a aportar algunos grados de flexibilidad, de cambio en la legislación laboral y en la negociación colectiva, en el mercado laboral que tenemos, que ya lo he dicho, que es muy rígido, que es muy ineficaz, que es dual y que lo único que aporta a las empresas son dificultades para adaptarse a las situaciones cambiantes. Sí aporta algunos elementos de flexibilidad en ese sentido, pero bueno, yo creo que es claramente insuficiente si tomamos como referencia el modelo que vemos en otros países y que tan buenos resultados está dando en momentos de dificultades incluso mayores que las que hemos pasado nosotros en cuanto a caídas de actividad económica e industrial. También por seguir con temas de actualidad, hoy en Donosti parece que se va a firmar un pacto entre todos los ministros de la Unión Europea por la innovación y el cambio, etcétera. Y también aquí está pendiente de entrar en el Congreso y de debatirse allí la Ley de Economía Sostenible. Todo eso suena a ese cambio de modelo productivo del que tanto se habla. ¿Le produce alguna, no sé si garantía o confianza este tipo de iniciativas? Bueno, yo creo que son positivas, que se reflexione, se hagan acuerdos, se firmen convenios de colaboración y se reflexione en esa dirección. Lo que pasa es que todo eso tiene que ir luego acompañado de medidas concretas, de políticas y de realidades, tanto a nivel de la Administración como de los propios agentes económicos y empresariales. Yo creo que efectivamente la economía española, es conocido por todos, tiene problemas estructurales, no de ahora, sino de mucho antes. Lo que pasa es que con esta crisis se han manifestado en toda su crudeza, y lo que están dando son los resultados de una estructura
estructura pues que tenía ya y que sigue teniendo problemas estructurales que no han sido abordados desde hace mucho tiempo. Y ahí está por los problemas de la educación, de la falta de productividad, del déficit por cuenta corriente, de la situación de muchos sectores económicos que, bueno, pues que no son muy competitivos en términos internacionales, y todo eso pues los está sufriendo en este momento. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de declaraciones de economías sostenibles yo creo que apuntan a nivel teórico y a nivel de planteamiento en la buena dirección, y lo que necesitan es acompañamiento de políticas y de medidas concretas y también presupuestarias, que desde luego no se consiguen resultados en un año, pero hay que empezar a caminar en esa dirección, pues teniendo la vista en el medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que no hay más que recordar pues ejemplos como los que le he oído comentar muchas veces a Ayuso en conferencias e intervenciones, como puede ser el finés, el de Finlandia, donde también pasó en la década de los 90, creo recordar, en los 90-92, pues una crisis fortísima, donde tuvo unos altos niveles de desempleo y tuvo que cambiar pues su estructura económica, que estaba basada pues en unos sectores de actividad y unos mercados, básicamente el ruso, que veía que, bueno, pues que se caían y que no tenían futuro. Ellos hicieron una apuesta estratégica, por supuesto que con políticas, con declaraciones, con reflexiones, pero también tomando medidas, esfuerzos presupuestarios a medio y largo plazo. Apostaron por la innovación, apostaron por la educación y al cabo de, entiendo que de una década o así, pues cambiaron completamente la estructura de su país, y en este momento son un modelo de referencia en todo, en cuanto a competitividad, en cuanto a educación, en cuanto a tener empresas punteras, en cuanto a formas de afrontar una crisis económica que ellos también la han sufrido, con niveles de desempleo mucho menores, y que en este momento ya están en crecimiento y están saliendo, porque tiene una estructura potente, que es lo que le hace falta a la economía española. Eso pues, se resuelve por supuesto que con declaraciones, pero sobre todo con acciones, y no pensando que eso se puede conseguir en un año y en las próximas elecciones, sino que son medidas pues, a medio plazo y son apuestas de país. Hay quien dice aquí a nivel interno que la salida de la crisis pasa, entre otras cosas, por trabajar más y mejor. Pero hay analistas internacionales que han publicado estudios o artículos sugiriendo que lo que hace falta es bajar los salarios. ¿Alguna de estas cosas la comparte? Yo creo que al final hay que ser competitivo, y la competitividad está básicamente basada en la productividad, Y lo ideal, desde luego, es, por supuesto, que no bajar salarios, que todos vivamos fenomenalmente y que tengamos unos dignísimos y crecientes remuneraciones, sueldos y salarios. Pero para eso hay que ser productivo, y cada año hay que aportar más valor, hay que tener capacidad, pues eso, para crear valor y para seguir creciendo en nuestra productividad. En tanto en cuanto eso no se produzca, pues ese proceso quiebra. Es imposible que estés subiendo tus remuneraciones, tus sueldos y salarios, y al mismo tiempo tus organizaciones, tus empresas no son productivas. Y de ahí viene un poco el problema. En tanto en cuanto una economía no vaya ganando en productividad, pues es imposible que pueda mantener los niveles salariales que tiene. Y ese ajuste pues, se produce vía desempleo, se produce vía reducciones salariales o de alguna u otra forma. En España, ¿qué está produciendo? Que al tener un mercado laboral extraordinariamente rígido, el ajuste se produce vía desempleo. Las organizaciones pues, van reduciendo sus costes salariales, desprendiéndose de las personas, porque es casi la única vía que tienen de ajuste, Entonces, eso es desgraciado. Hay otros modelos que hacen ajustes mucho más solidarios, mucho más justos, con apuestas mucho más de futuro, en los que pues hay posibilidades de descuelgues de los convenios, de las negociaciones colectivas y de los acuerdos que se hayan podido dar en el pasado, y una legislación laboral que favorece que las empresas se puedan adaptar con eficiencia y eficacia a este tipo de situaciones, y pues superan estas situaciones, quizá bajándose en el conjunto el coste salarial, pero de una forma mucho más distribuida, más justa y con potencial de recuperación a corto plazo. Según parece coincidir todo el mundo, todo lo actual empezó por un problema, por llamarlo de alguna manera, en el sistema financiero mundial. En ese sentido, desde la óptica de los empresarios, usted decía antes que nada será igual en el futuro, al final de esta crisis. ¿No será igual el sistema financiero o corremos el peligro de que sea demasiado igual y no esté planteándose un sistema financiero distinto y vuelva a pasar otra vez lo mismo? Bueno, yo no soy un experto en temas financieros, me va a perdonar que no sea muy profundo en las reflexiones, pero yo creo que por lo que leemos y lo que sufrimos todos en las empresas, sí parece que el mercado financiero pues tiene que tener otro tipo de normativas y otro tipo de supervisiones que parece, por lo que hemos sufrido y oído todos y luego leído, pues no se han producido, y ha sido efectivamente el origen de la crisis que vivimos, ¿no? Quizás ese ha sido el detonante de todo lo que ha pasado posteriormente, pero lo que digo, cambia el entorno
entorno, y ahí lo que afloran son las propias debilidades y los propios problemas que ya traías de antes, ¿eh? Entonces, organizaciones, países, economías que, bueno, pues que eran sólidas y que eran competitivas afrontan estas situaciones con menos coste y menos sufrimiento que otras que no los tenían. En cuanto al mercado financiero, pues sí, parece que hace falta una regulación, efectivamente. Creo que el esfuerzo que se ha hecho por medio de por parte de los gobiernos de todo el mundo para, bueno, recuperar un poco su funcionamiento y que fluyera el crédito y no se produjera pues esa depresión que todos hemos estado temiendo durante el año pasado, parece que, bueno, que eso se ha resuelto y que efectivamente cuando la economía empiece a marchar y el mercado financiero empiece a funcionar, habrá que empezar a pensar pues qué medidas hay que tomar y sobre qué bases y regulaciones hay que empezar a operar para que no se produzcan pues los escandalosos comportamientos y las prácticas pues que parece que se han dado en el pasado y que nos han traído a esta situación. Y con las grandes emisiones de deuda pública, ¿quedará dinero para el sector privado en materia de crédito? Es una buena pregunta. Esperemos que sí y que efectivamente, pues bueno, las necesidades de las empresas pues no se vean, no vean sufrir un poco, pues efectivamente las ingentes necesidades que va a tener el sector público para bueno, pues para devolver buena parte de lo que ha tenido que pedir prestado. Y bueno, es lo que digo antes. Efectivamente va a haber países que lo van a pasar mejor que otros en función de la capacidad que tengan de crear valor y de competir y de reubicarse en esta nueva situación. Un país que no tenga una estructura económica competitiva, pues lo va a pasar mucho peor, que es básicamente lo que le está pasando a España, ¿verdad? Que por los pues problemas estructurales que tenía, ha soportado en el 2009 un déficit público extraordinario, porque en un año ha pasado de tener un superávit entre el 1 y el 2% a tener un déficit del 11%, que es una barbaridad. Y tener que hacer enormes esfuerzos para equilibrar esa situación en los próximos años, tal y como bueno, le exigen los compromisos en la Unión Europea. Pues le plantearé una pregunta un poco más concreta en este sentido. ¿Cree usted que ayudaría en algo al comercio y a la industria guipuzcoana una hipotética fusión de las cajas vascas? Bueno, ya lo dijimos en su momento, ¿verdad?, cuando se planteó el proyecto de fusión entre la BBK y la Kutxa, que entendíamos que efectivamente se iba a entrar en una crisis que iba a dificultar y a hacer las cosas mucho más difíciles para todos los agentes económicos, también para las entidades financieras. Entendíamos que era un proyecto positivo, que reforzaba su posición competitiva. Eran dos entidades complementarias incluso en cuanto a los activos que tenían, y veíamos que era un proyecto que iba a beneficiarles a las propias entidades y, por supuesto, a las comunidades a las que servían y por supuesto, que a las empresas a las que financian y con las que trabajan y se desarrollan. Estuvimos totalmente de acuerdo con aquel proyecto. Ya lo dijimos en su momento, quizá no era el proyecto ideal porque no participaba la otra caja del país, pero bueno, pues fue un poco su decisión. Fue una pena que no se consiguiera, porque estoy seguro que en este momento tanto la BBK como la Kutxa estarían en muchísima mejor situación para competir y afrontar este duro 2010 que tiene el mercado financiero, y lo podrían hacer de una situación de fortaleza mayor de la que ya tienen, y yo creo que lo van a superar con dificultades como todas, pero lo van a hacer bien. Pero entiendo que tendrían pues una fortaleza mayor pues para afrontar esta situación y aprovechar las oportunidades que siempre surgen en situaciones de crisis. Quienes han seguido sus valoraciones personales y las de Adegi desde que comenzaron los problemas, ¿pueden tener la impresión de que su valoración ha ido a peor, es decir, a más pesimista? ¿Están equivocados o es correcta la apreciación? Bueno, ese tipo de percepciones suelen ser relativas, ¿verdad? Cuando todo el mundo dice que la cosa va mal y que vamos a tener una crisis y una depresión y una recesión hasta el 2014, y sale un agente económico diciendo que le dicen sus empresas que, bueno, que la cosa ya no va tan mal y que ven que el final del 2009 puede empezar cierta reactivación de la actividad, pues todo el mundo le parece que esa valoración es positiva, es optimista, y no sé cuántas cosas más nos dijeron respecto a los brotes verdes que decíamos que veíamos, que nosotros nunca mencionamos ese término, pero en fin. Lo que pasa es que ahora hemos vuelto, trimestralmente lo hacemos, porque acabamos de preguntar a las empresas guipuzcoanas cómo están, y nos dicen que, bueno, pues que están mal, que muchas de ellas van a superar esta situación, pero con dificultades. Nos dicen que 3/4 partes de las mismas van a tener en el 2009 unos resultados peores que los que tuvieron en el 2008, y que 3/4 partes de las empresas guipuzcoanas, 2/3 partes de las empresas guipuzcoanas van a tener resultados económicos nulos o negativos, con lo cual, pues es una situación de preocupación. El 81% de las empresas guipuzcoanas manifiestan en este momento que tienen una situación de mercados de debilidad, que está en recesión, que sus mercados no están creciendo, sino que se están
reduciendo. En septiembre era el 87%. Entonces, bueno, pues se puede hacer la lectura que uno quiera. Es una situación mejor dentro de la gravedad. Entonces, vemos el 2010, un año de crecimiento en Guipúzcoa, pero un año complicado, donde las empresas van a tener que pasar otro ejercicio de dificultad, pues aguantando en buena medida pues una situación de no resultados y de mantenimiento de plantillas en algunos casos excesivas, de dificultades de adecuación, de subidas de costes y, ya digo, pues unos mercados recesivos, un exceso de oferta en el mundo, un crecimiento mundial que viene de países en los que no estamos y mercados en los que estamos, que como en el caso español, pues seguramente va a tener un año de poco crecimiento y los europeos de crecimientos muy débiles, pero es lo que he dicho antes, viene un mercado mucho más competitivo, va a haber mucho más oferta que demanda y nos va a exigir adaptarnos y reubicarnos. Le piden también una valoración sobre cómo está actuando el Gobierno vasco ante la crisis. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una estrechísima y fructífera y leal colaboración con las administraciones vascas, tanto con el Gobierno anterior, y aquí está José Onímaz, que lo puede testificar, como con el actual. Generalmente suele ser Confebask, que aquí tenemos a los máximos responsables de Confebask, los que bueno, mantienen ese diálogo y esa interlocución con la Administración vasca, pero bueno, puedo decir por lo que yo sé y por lo que constato que efectivamente la relación es igualmente cordial, muy fructífera. Entendemos que hay una comunicación pues efectiva, que se hace a tiempo, es intensa. Muchas de nuestras propuestas son tenidas en cuenta, de hecho se reflejan en los planes y en las actuaciones de los diferentes departamentos, básicamente el de Economía y de Industria, y en ese sentido nuestro grado de satisfacción es alto en cuanto a la sensibilidad y la actuación de la Administración vasca en relación con las necesidades de las empresas de Euskadi, las guipuzcoanas en concreto. Pues concretando ese aspecto, le preguntan si para la necesaria internacionalización de las empresas se cuenta con el apoyo institucional, tanto desde el Gobierno vasco como desde el Gobierno del Estado, el apoyo institucional suficiente y si habría cosas para mejorar. Bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay programas y sí hay, en muchos casos, pues ayudas e incluso financiación para abordar los retos de internacionalización de las empresas. Y yo creo que se pueden mejorar las cosas, sin duda, siempre, pero yo lo que sí haría un llamamiento es a los responsables empresariales, para que cada uno, dentro de su organización y dentro de su ámbito de responsabilidad, bueno, pues lo que decíamos en mi intervención, salga de las zonas de confort y, bueno, sea consciente de las nuevas circunstancias en las que nos va a tocar trabajar y competir en los próximos años y, bueno, pues que hay que espabilar, que hay que reubicarse, que hay que cambiar nuestras organizaciones, que hay que cambiar nuestras estrategias, que tenemos que salir a nuevos mercados, que todo esto se dice muy fácilmente, pero que es muy dificultoso hacerlo en las organizaciones porque todos los cambios pues exigen decisiones difíciles, exigen bueno, pues superar obstáculos, vencer resistencias y la condición humana en eso pues suele ser bastante puñetera. Pero bueno, pues hay que hacerlo porque no tenemos otro remedio. Lo siguiente que le plantean es que la dinámica Gipuzkoa Aurrera aporta reflexión, pero consideran que quizá le falta algo más de concreción y le piden si podría aportar alguna concreción a las propuestas, especialmente en el campo empresarial y productivo. Bueno, Adegi es un participante y un firme propulsor y defensor de la iniciativa Gipuzkoa Aurrera, que, como es bien sabido, es una iniciativa público-privada que apuesta por la competitividad y el bienestar de los guipuzcoanos de ahora y del futuro. Bueno, Guipúzcoa tiene retos también en cuanto a su competitividad, pues en cuanto a infraestructuras, grandes proyectos que, bueno, pues que en el tiempo han estado, por una razón y otra, bastante estancados. Yo creo que esta iniciativa ha puesto en valor bueno, pues eso, el que diferentes agentes públicos y privados hagan reflexiones conjuntas y, sobre todo, yo creo que es una iniciativa que tiene un carácter ejecutivo. No está hecha para reflexionar y crear foros de encuentro y think tanks y cosas de estas, sino que está para actuar. Creo que en ese sentido lo está haciendo. Creo que es una iniciativa que tiene ese carácter ejecutivo y operativo. Tiene 4 grupos de trabajo. Uno de ellos lo lidera Adegi, que es el que se encarga de temas económicos. Yo creo que ahí estamos siendo bastante activos, ya después del verano del 2008, viendo la situación de crisis que nos venía, por lo menos en el ámbito foral, si fuimos capaces de poner en marcha diferentes iniciativas para que, sobre todo desde la Hacienda y del Departamento de Economía, se pusieran en marcha iniciativas que han ayudado a las empresas guipuzcoanas a superar esa situación de penuria básicamente financiera. Y bueno, en este momento estamos a punto, la Diputación está a punto de poner hacer público pues un plan anticrisis, que bueno, en el ámbito de sus competencias
yo creo que está bien enfocado. En el ámbito del apoyo a las empresas hay diferentes líneas de actuación con un valor cercano a los 40 millones para el año 2010. Además, bueno, pues hemos puesto en marcha un servicio de apoyo estratégico a las empresas. Tenemos ya casi unos 30 proyectos que están en fase de valoración. Próximamente, además, se va a hacer público que 9 de ellos van a tener apoyo por parte de la iniciativa Guipúzcoa Obrera para que empiece ya a formalizarse pues, el detalle de los proyectos y la más pronta ejecución posible. Hombre, son temas complicados, sobre todo para trasladar a la opinión pública pues que ya hay resultados, que bueno, temas que tienen su complejidad y que hay que trabajarlos a medio y largo plazo, pues empiezan a lo que sea, ¿no?, a crear empresas y puestos de trabajo y iniciativas concretas en bueno, pues una situación tan perentoria como la que estamos pasando. Pero creo que se está haciendo un trabajo efectivo y remarco el carácter ejecutivo y operativo que tiene esa iniciativa. No nos dedicamos solo a pensar, sino que nos reunimos para pensar, por supuesto, para llegar a acuerdos de forma eficaz y poner iniciativas y proyectos en marcha de la forma más ágil posible. ¿Qué tipo de sentimiento le provoca que la economía guipuzcoana esté mejor que la vizcaína y la alavesa? Bueno, yo creo que cada territorio tiene sus virtudes y sus defectos y en este caso, pues se ha dicho antes, Guipúzcoa yo creo que sí cuenta con un entramado empresarial, no sé cómo llamarlo, numeroso, ágil, hay mucha pequeña actividad empresarial, mucha pequeña empresa. En Guipúzcoa Obrera acabamos de hacer un diagnóstico de competitividad de la industria guipuzcoana y, bueno, pues por supuesto que hay algunas empresas de referencia como puede ser CAF o La Cucha, donde tienen unos niveles de facturación importantes, pero nos han salido creo que unas 120 y tantas empresas solamente que facturan entre 20 y 200 millones, ¿no? Esas empresas de tamaño medio que me refería que tenían pues potencial de crecimiento, de desarrollo, de internacionalización, pero hay que tener en cuenta que tenemos casi 66.000 actividades económicas en Guipúzcoa y el 94% de ellas son empresas de menos de 10 empleados. Por lo tanto, tenemos un tejido empresarial amplio, de tamaño pequeño, pero bueno, bastante dinámico y que a veces es capaz de adaptarse mejor a situaciones cambiantes, como yo creo que lo está demostrando en este caso. Pero bueno, tampoco son tantas las diferencias. En algunos casos pues tenemos algunas ventajas y en otros casos dificultades. Ya nos gustaría tener empresas de referencia como Petronor en Guipúzcoa y no las tenemos, ¿eh? Y desde luego es una aspiración que tampoco renunciamos, ¿verdad? No sé cuándo, pero... ¿Va a tener Adegui alguna posición o postura en el proceso de renovación de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa? Por supuesto que sí, y es nuestra responsabilidad, ¿eh? La Cámara de Comercio, como todas, son entidades privadas de derecho público que fueron creadas para dar servicio al conjunto de las empresas de las comunidades o territorios en las que operan. Adegui, como máximo representante empresarial de Guipúzcoa, ve el proceso electoral que están viviendo las cámaras con respeto, pero con interés, porque lo que hacen repercute en la actividad y en la competitividad de nuestras empresas. Básicamente el ámbito de actuación de las cámaras es el tema de la formación, la internacionalización y luego por el origen gremial que tienen, pues también el tema de las infraestructuras. Todo ello son cuestiones importantísimas para las empresas y Adegui, por supuesto que tiene un interés vivo en que las cámaras sean instituciones cercanas a las empresas, efectivas, ágiles, dinámicas y que se vayan adaptando a las diferentes necesidades que tienen las empresas. Y en el caso de la Cámara de Guipúzcoa, Adegui está haciendo lo de siempre, tiene sus representantes directos y colabora con la Cámara para que en los procesos electorales que vive cada 4 años pues se haga de una forma ordenada. Nosotros tenemos una representación importante del entramado empresarial guipuzcoano y bueno, colaboramos con la Cámara para que las candidaturas de creo 24 sectores de actividad pues se puedan presentar de una forma ordenada y representativa. ¿Eso significa tener un candidato o no? Bueno, nosotros no renunciamos a tener un candidato cuando corresponda. Creo que es el día 26 de marzo cuando se constituye el Pleno de la Cámara y entonces se presentarán las candidaturas correspondientes. Pero bueno, ese es un ámbito de decisión que es el de la Cámara y digo lo mismo que he dicho antes, que Adegui, por su responsabilidad y porque su misión es defender y promover los intereses empresariales, le interesa que la Cámara esté cercana a las empresas y que funcione bien y ve todo este proceso con respeto, por supuesto, pero también con interés. Bien, pues así, la última cuestión que le plantean se refiere a una noticia que publica hoy el diario ABC. Según esta noticia, Interior habría dado orden de extremar la seguridad de los empresarios vascos. Y la pregunta es si esto es así y si sienten ustedes que ha crecido un riesgo real por algo en este momento.
Bueno, desgraciadamente el fenómeno violento en este país, no solo a los empresarios, sino a otros colectivos de nuestra sociedad, pues efectivamente nos afecta de una forma pues muy negativa y atroz, ¿verdad? Antes se ha recordado un poco la figura de José Mari Corta, que es un presidente que nosotros siempre tenemos en mente y de cuyo asesinato el próximo 8 de agosto vamos a cumplir 10 años. No sé qué decirte, pues sí, es una realidad que está ahí, que desgraciadamente la tenemos que soportar los empresarios de este país. No entiendo que haya habido nada especial en los últimos días que haya hecho cambiar pues una situación tan lamentable, tan dramática y tan negativa, pero no solo en el orden económico, sino en el orden ético, político, social, cultural, que desgraciadamente vive este país y que es uno de los grandes retos particulares que tiene este país y que necesita resolver para que se pueda dar una situación de normalidad en cuanto a su desarrollo cultural, político, económico y mejora de su bienestar. Bien, pues como decía, era la última pregunta y le pediría a David Castaño, gerente territorial de Orange, que cierre el acto, por favor, en nombre de los patrocinadores y la organización. Bien, pues en nombre de Fórum Nueva Economía, Tribuna Euskadi, de los patrocinadores BBK, Petronor y Orange, queríamos agradecer a Eduardo Zubiaurre su presencia en el día de hoy y las reflexiones que nos ha realizado sobre un sector tan esencial para la reactivación económica de este país como es el sector empresarial. Agradecerles a todos ustedes también su presencia. Muchas gracias.